también, Blanca, por el trabajo que están realizando. Hay algunas personas que yo los conozco perfectamente aquí, que los he acompañado, he visto su trabajo, que han realizado hace mucho tiempo en la comuna de Puerto Montt. Y aquí, más que venir, nosotros ya llevamos 2 meses en esta administración nueva, en donde tenemos que darnos el espacio. Ustedes saben que Videco es gigantesco, es muy grande el tema. Ahora estoy acá y me están pidiendo que vaya corriendo a la arena Puerto Montt, pero tengo que estar acá con ustedes por una simple razón: es que nosotros tenemos que hacer el rescate de, obviamente, todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros. Y eso es algo que realmente es importante para mí como director y también con la nueva administración y el alcalde. Yo sé que ustedes tienen muchas demandas que son legítimas y que nosotros las vamos a atender. Ya es importante que ustedes las levanten. Aquí está Antonio, está Blanca, tu nombre se me llama Cristian, que ellos están trabajando, que subieron a Videco, y un asunto de que están arriba en Videco también para que estén cerca también de la dirección. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos tomar decisiones rápidas y en conjunto. Todos nosotros, y en relación a la temática Huilliche Mapuche, nosotros la vamos a tomar en conjunto. Y en eso de verdad las puertas van a estar abiertas. Pues si ustedes quieren, por casos puntuales, agrupación o en forma general, que nosotros podamos ver algún tema, lo vamos a consensuar. Yo lo único que les voy a pedir es que los correos de las brujas no van conmigo. Siempre la palabra la tengo yo y van a tener la puerta abierta. Tengo un desfile de gente para atender, pero siempre va a haber alguien que va a tener la voz mía para que sea la voz oficial. No se lleven por comentarios que no corresponden, más aún con un tema tan sensible, y el respeto que ustedes se merecen y el respeto que también nosotros nos merecemos. ¿Vamos a trabajar en conjunto? Sí. Por eso estoy acá, para que podamos ver cómo podemos entablar actividades, que eso es lo que a mí, que es lo que de la parte mía como director, que es lo que me gusta, es que sean visibles, a que también sigamos trabajando por un asunto del respeto en el ámbito de educación, el ámbito de salud, que instauremos y convoquemos las mesas. Sabemos nosotros de que hay mesas en salud, en educación, en desarrollo comunitario y, por ejemplo, en CONADI, en el Ministerio de Desarrollo Social, pero tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Y en eso nosotros no nos vamos a marear. Nosotros trabajamos con los lineamientos que entrega el Estado chileno, que entregan ustedes como organizaciones, y la comunal que tenemos nosotros. Pero nosotros no podemos correr con colores propios, sino que tenemos que correr con los colores de las organizaciones. Porque nosotros nos representamos a ustedes y ustedes nos representan a nosotros, viceversa. Entonces, en ese sentido, hacerles la invitación. Hoy estamos en una conmemoración de la lengua Huilliche Mapuche, ¿ya? Si me equivoco me dice. Y que podamos también dar el realce a las actividades. Nosotros tenemos la capacidad de poder generar actividades, ustedes pueden levantar la iniciativa. Nos gustaría poder entablar este tema, hacer conversatorios, hacer seminarios, hacer actividades. Por favor, siéntanse, de verdad que nosotros vamos a hacer un canal para poder resolver sus dudas, sus consultas, y también obviamente poder entablar actividades que tengan relación al pueblo Huilliche Mapuche. Eso. A mí, eso es lo que venía comentando, venía con Antonio, venía con la Javiera. Es importante que también las nuevas autoridades que se están incorporando, los nuevos concejales que también están en el Consejo Municipal, sepan derechamente las leyes, número uno, la ley que los rige a ustedes, cómo se organizan, qué palabras utilizar, porque eso de repente también puede generar también problemas para ustedes, los saludos, la forma, sus costumbres. A nosotros con Antonio venimos del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros trabajamos mucho con CONADI, tuvimos la capacidad y la suerte de conocer agrupaciones originarias desde San Pablo hasta Palena, Futaleufú, Palena, todo Chiloé completo. Estuvimos con muchos locos, mucha gente de Huilliche en Chiloé. Todos tienen una forma diferente de ver, obviamente, derechamente cómo es la cosmovisión, como nos dicen ellos, pero igual es importante ver la realidad que tiene Puerto Montt. Entonces, eso yo los quiero también invitar a que ustedes también nos instruyan a nosotros, que nos enseñen, que nos direccionen, y nosotros de verdad con la humildad que yo les digo, de que nosotros queremos aprender también de lo nuestro, porque nosotros no nos hacemos quienes somos parte, pero igual es importante en que todos nosotros nos sentamos parte de las actividades que se van a realizar en la Municipalidad de Puerto Montt. Solamente eso, gustoso de ver gente que las conozco hace mucho tiempo y que hemos trabajado también en hartas cosas, y que podamos entablar esta mesa de trabajo. Eso. Muchísimas gracias a ustedes. Exacto.